Hola, hola, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a la predicación de esta tarde. Para los que nos visitan por primera vez, esta iglesia predica la palabra versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Y estamos los miércoles con el libro de Génesis. Desde que inició la iglesia, comenzamos a ver el libro de Génesis. Y ahorita vamos en el capítulo 32, así es que abran sus Biblias, por favor, en Génesis 32, pero les voy a dar así rápido un leve resumen de lo que hemos visto. Y ahorita estamos viendo la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, el capítulo 32 habla ya de Jacob y la lucha que tiene contra Dios. Es algo bien interesante porque es un poco raro, ¿no? Decir, Jacob peleó contra Dios. ¿Acaso nosotros podemos pelear contra Dios? Y eso es lo que vamos a ver, a qué se refiere esta pelea, ¿no? Pero, como les digo, abran sus Biblias, 32, y vamos a leer del 1 al 5, pero permítanme orar, por favor. Bendito Dios, en tu santo nombre estoy delante de ti, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable. Quita de mí toda palabra que no venga de tu boca, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender, a conocerte cada día más, porque queremos glorificarte, Señor, y tenemos que hacerlo con todo el entendimiento, Señor. Rogamos porque tu Espíritu Santo esté con nosotros y nos enseñe, nos instruya, nos edifique, nos exhorte, Señor. Nos consuele también, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer Génesis 32 y vamos a leer del 1 al 5. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: Con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Muy bien, entonces, el capítulo pasado vimos cómo Jacob es alcanzado en el monte de Galaad por su suegro Labán. Recordemos que Jacob había salido a escondidas de delante de su suegro Labán porque ya llevaba 20 años trabajando para él. Y el suegro como que no era medio tramposo, ¿verdad? Y más o menos se topó con pared ahí Jacob también, porque era también Jacob medio tramposito, ¿verdad? Entonces sale huyendo de la casa de su suegro y lo alcanza a la mitad del viaje en Galaad, su suegro Labán. Y ahí hicieron un pacto y su suegro se regresó y siguió su camino. Pero esa era solo una parte del temor de Jacob que tenía al salir de su casa, de su suegro. Y ahora se va a enfrentar a otro temor más grande. Ahora el temor en su mente es su pensamiento a eso que ahora, hoy en día, se le llama ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Algo que estás pensando malo que posiblemente jamás suceda. Eso es la ansiedad. Y Jacob tenía el pensamiento de: mi hermano me puede matar, mi hermano puede acabar conmigo y con toda mi familia. Pero todavía no había sucedido. Y ese era su temor, y sin embargo Jacob seguía caminando hacia donde Dios lo envió. Y vamos a ver por qué Jacob seguía caminando a pesar de ese temor. Esa vez, sin embargo, a pesar, como les dije, del temor de Jacob, caminaba hacia la tierra en donde Dios le había dicho que tenía que regresar, a la tierra de sus padres. La confianza en Dios te hace seguir caminando, hermanos, hacia lo desconocido. Te lleva a enfrentar tu mayor temor, como lo estaba haciendo Jacob en este momento. Tenía miedo de ser asesinado por su hermano. Jacob sabía que Esaú había determinado acabar con su vida
hace muchos años atrás, y ese temor persistía en él. Pero él con sus fuerzas, con sus bienes, trata de apaciguar la ira de su hermano. Como ven ustedes, manda un campamento por delante, como una serie como estrategia, ¿no? Como para evitar que su hermano, o ver las intenciones de su hermano, manda adelante a sus siervos y ganado y todo para Esaú. Jacob estaba dispuesto, hermanos, a humillarse delante de su hermano, con tal de que le perdonara su vida. Jacob estaba dispuesto a entregar todos sus bienes con tal de guardar su vida y la de su familia. Estaba dispuesto a someterse a su hermano mayor, incluso cuando la promesa de Dios era que él se iba a enseñorear de su hermano, o la promesa que le hizo, la bendición que le hizo Isaac a Jacob, la bendición que se robó decía que su hermano iba a ser sirviente de Jacob, ¿verdad? Y él estaba dispuesto a todo eso, a perder sus bienes, a someterse a su hermano, y le habla y le manda a decir con humildad, mi Señor. Hermanos, cuando nosotros buscamos la paz, no basta con tus bienes materiales para entregar a tus enemigos muchas veces. Cuando los enemigos quieren acabar con tu vida, el único refugio y esperanza no puede ser lo que tú tienes a la mano, lo que tú posees. No es lo que tú puedas hacer. Cuando nosotros tenemos fe en nuestro Dios, la esperanza tiene que ser en nuestro Dios y no en nuestros recursos, como Jacob tenía pensado hacerlo. Aún así, Jacob sigue caminando entre las ideas que él tiene para librarse de la vida y la confianza que por ahí se deja ver en Dios. Porque recuerden que Jacob también apenas estaba comenzando una relación con Dios. Así como vimos a Abraham, ¿se acuerdan cómo comenzó una relación con Dios? Y a pesar de sus errores, Dios seguía siendo fiel. Y Abraham no fue escogido porque era el mejor, sino porque la gracia de Dios fue derramada sobre él. Igual con Isaac. Isaac no conocía al Señor y decía el Dios de mi padre, pero comenzó a tener una relación con él, lo comenzó a conocer hasta que se dio a conocer como el Dios de él. Y ahorita estamos viendo con Jacob lo mismo, y vamos a ver cómo Jacob crece de la noche a la mañana en su fe. Y vamos a seguir viendo esto. Pero recuerden lo que Dios le dijo a Jacob. Y como yo les dije, hermanos, cuando nosotros tenemos temor, lo que nos queda en la vida no son los recursos que tenemos, sino la palabra de Dios. Las promesas que Dios escribió en su palabra nos van a fortalecer para evitar el temor. Y eso es lo que vamos a ver de Job. Fíjese bien, vamos a Génesis 31, aquí atrás nada más, para recordar lo que Dios le dijo a Jacob, Génesis 31, 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ok, ahora vamos a ver otra promesa más que le dijo Dios. Génesis 31, adelantito, 13 nada más, el número 13, versículo 13, perdón. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ahora vamos a un poquito atrás, Génesis 28, y vamos a leer del 20 al 22. Génesis 28, y vamos a leer del 20 al 22. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ese era el voto que había hecho Jacob con Dios. ¿Y Dios va a cumplir con todo esto? Hermanos,
cuando tengas temor, cuando entre la ansiedad en ti con esos malos pensamientos acerca de algo que tal vez nunca suceda, pero que tienes temor de que llegue a suceder, tienes que recordar la palabra de Dios, sus promesas, la esperanza que te ha prometido a los hijos que ama. Dios ha hecho promesas a los hijos que le aman. Y esas promesas tienes que tomarlas tú como tuyas para poder salir de ese temor, de esa ansiedad, de esa depresión, de esas situaciones que te hacen moverte fácilmente. Tu sostén tiene que ser la esperanza que tienes en Dios, la palabra de Dios, tiene que ser tu ancla, hermanos. Pero quiero decirte que esta esperanza debe ser guardada a pesar de las circunstancias que te digan que sucederá todo lo contrario. La fe de Jacob debía ser probada. Jacob tenía que seguir caminando hacia la tierra de sus padres porque Dios se lo había ordenado. Aun cuando pensara que le esperaba la muerte, Jacob estaba dispuesto a seguir caminando. Esa es la fe, hermanos. La fe es probada cuando a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros temores, seguimos adelante caminando y confiando en Dios. A pesar de la enfermedad como un cáncer, a pesar de perder a un hijo, a pesar de perder un esposo, un hermano, una madre o un padre, si tú tienes la fe en Dios, tienes que seguir caminando hacia Dios. Porque esa es la verdadera fe. La verdadera fe se prueba no en los momentos de calma, no en los momentos de tranquilidad, no. La fe se prueba en medio de la tormenta, como vimos el domingo pasado. Y ahí es cuando tu ancla tiene que ser Dios para que no te mueva en medio de la tormenta. Y Jacob estaba caminando, tenía miedo, pero seguía obedeciendo a Dios. Entonces vemos cómo la relación entre Jacob y Dios va creciendo. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. Tu relación con el Señor va a crecer conforme a la medida que vas obedeciendo su palabra. Mientras tú seas desobediente, tal vez eres su hijo, pero Él está esperando a que tú crezcas en la fe por medio de la obediencia. Y eso es lo que estamos viendo con Jacob. Vamos a seguir leyendo Génesis 32 y vamos a leer del 6 al 8. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: Vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: Si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces, hermanos, acabamos de leer esto y dices, pues todo parece adverso para Jacob, todo parece como sin esperanza. Era evidente ante sus ojos que su hermano no iba a recibirlo con bombos y flautas, ¿verdad? No le iba a hacer fiesta. Había 400 hombres de la casa de Esaú esperándole, oyendo hacia él. Era todo un ejército el que venía contra Jacob. Todas las evidencias apuntaban a que no iba a ser librado Jacob de todo eso. Había sido librado de su suegro Labán, pero parece ser que aquí algo malo puede suceder. Así que él hace un plan nuevamente, hermanos. Es prudente y estratega y guarda su vida y la de su familia. ¿Sí? Está resguardando esa vida de su familia y la de él. Así que reparte y, como les dije, adelanta a un grupo y luego a otro grupo para ver cómo su hermano va reaccionando acerca de los regalos y de las palabras que están mencionando sus siervos. Hermanos, muchas veces nuestra situación puede verse de lo más terrible, sin esperanza, con un peligro real como el que está viendo Jacob. ¿Se dan cuenta? Pero debemos aferrarnos a las promesas de Dios.
al Dios que servimos. Mira lo que dice este salmo acerca de nuestros enemigos. Vamos a Salmo 27 y vamos a leer del 3 al 5. Solamente una leve prueba de la esperanza que tenemos en nuestro Dios al que servimos. 27 del 3 al 5. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Yo quiero que no se quede desapercibido lo que antes de esto había sucedido. ¿Recuerdan algo curioso ahí? Había dos campamentos, por eso se llamó el nombre de ese lugar así, porque había dos campamentos. ¿Era un campamento de quién? De Jacob. ¿Y el otro campamento de quién eran? De los ángeles. Había un campamento, un ejército de Dios acampando a un lado de Jacob. Se les fue, ¿verdad? De la vista por ahí. Dios estaba con Jacob y Dios está con nosotros. Pero las circunstancias evitan que podamos ver esa bendición. Como ahorita, pasamos desapercibido que Jacob estaba ahí, pero también había un ejército de ángeles acampando a su alrededor. Y podemos dejar desapercibido en nuestra vida que un ejército está contra nosotros, pero es más grande Dios que ese ejército. Y esa es la situación, hermanos. Y por eso nos vence el temor, la angustia, la depresión, a pesar de que somos cristianos en la fe. Porque olvidamos lo que no vemos. Pero esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, Jacob tiene algo a su favor. Él ya había visto el campamento de los ángeles, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, y dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado es aquel que cree sin ver. Se lo dijo a Tomás, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, pues en medio de la circunstancia, nosotros no vamos a ver el ejército acampando alrededor nuestro, a nuestro favor, o como dice el Salmo, ¿verdad? Un cerco alrededor de nosotros. Pero nuestro Dios está con nosotros, así como estuvo con Jacob. Vamos a seguir leyendo Génesis 32, del 9 al 12. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que tú has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Lo que hizo Jacob fue recordar lo mismo al Señor. En medio del temor, hermanos, nuevamente, en medio de la desesperanza, no hay otra cosa que recordar las promesas de Dios en oración. Acércate al Señor en oración. Recuérdale a Dios las palabras que ha dicho a favor de sus hijos. No hay mejor manera que orar que esta, miren.
Señor, tú has dicho que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Señor, tú has dicho que no voy a estar preocupado, sino que mis peticiones sean conocidas delante de ti. Señor, tú has dicho que a un corazón contrito y humillado no despreciarás jamás. Señor, tú has dicho que tú atiendes la súplica de todos los que te temen. Esa es la manera de llegar al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro con la palabra de Dios. No hay mejor manera que orar que recordando las promesas que Dios hizo a sus hijos. Y te dará esperanza. Y te dará esperanza para enfrentar lo que venga. Y tal vez tú pienses que las cosas no van a cambiar, las circunstancias no, pero tu actitud va a ser otra, hermano. Tu actitud no va a ser derrotada. Tu actitud va a ser, venga lo que venga, yo sé a dónde voy, yo sé con quién estoy. No te vas a dejar ver vencer por el enemigo si hacemos esto. Pero ¿por qué el día de hoy el cristiano anda en derrota? Porque llega la depresión, porque llega la ansiedad y llega la angustia y se fija siempre en los problemas que ni siquiera existen antes que ir a las promesas del Señor. Y Jacob está aprendiendo eso, por eso recuerda aquí, le está recordando al Señor lo que había dicho, la misericordia que le iba a dar. Le estaba diciendo, líbrame de la mano de mi hermano. Él estaba comenzando a aprender a orar al Señor. Estaba haciendo lo que un hijo de Dios debe de hacer. Vamos a seguir leyendo Génesis 32 y vamos a leer del 13 al 21, por favor. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo, si Esaú, mi hermano, te encontrare, y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí, también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó, pues, el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Ok, hermanos, miren, Jacob estaba dispuesto a pagar el precio para el perdón. Recordemos que Jacob era un hombre muy interesado con los bienes materiales, pero no le importó perderlo todo con tal de ser perdonado. Ahora Jacob está dispuesto a entregar todo cuanto trabajó los 20 años con Labán para poder hacer la voluntad de Dios. Porque ¿quién había enviado a Jacob de regreso sino Dios? Jacob estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Jacob estaba dispuesto a pagar el precio para hacer la voluntad de Dios. Fue Dios el que prometió que iba a llegar a salvo, y fue Dios el que aceptó el voto de Jacob de la promesa de hacerlo regresar con bien. Sin embargo, cree Jacob que debe de hacer algo para estar a salvo. Y muchos de nosotros también creemos lo mismo. Creemos lo mismo, que tenemos que hacer algo más para obtener o guardar nuestra salvación. Pero la gracia es simplemente
tener fe. Dice, Abraham le creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Pero normalmente tenemos ese pensamiento humano que tenemos que hacer algo para que nos den algo. Pero si hacemos algo para que Dios nos dé su gracia, su perdón y su misericordia, entonces ya no es gracia, es un pago, dice la palabra de Dios. Entonces, Jacob quiere comprar su vida con sus bienes, quiere comprar la paz con su hermano, cuando es Dios el que puede hacer que vivamos en paz incluso con nuestros enemigos. Mira lo que dice Proverbios 16:7 acerca de eso. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. No, es cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Ok, a lo mejor no escuchó bien por ahí. Pero sí es 16:7, ¿verdad? El que acabo de leer, muy bien. Hermanos, nosotros no podemos comprar la paz, no podemos propiciar la paz en nuestras vidas. Es nuestro Señor Jesucristo el único que puede darnos paz. Y dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no doy esa paz como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. Confíen en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer para estar en paz en medio de estos problemas tan grandes. Cuando un ejército está viniendo, 400 hombres en contra de Jacob, él tiene que buscar la paz del Señor. Y él tiene que ir a oración al Señor y recordarle las promesas que el Señor había hecho. Y es lo mismo que tenemos que hacer tú y yo. Sin embargo, la humanidad dice o cree que puede construir la paz en el mundo, pero no quieren creer en el príncipe de paz. Luchan con sus fuerzas por conseguir algo que no pueden dar. Nadie puede dar la paz en tu vida. Nadie puede traer paz a tu país, a tu ciudad, a tu casa o a tu corazón. Solo Dios puede hacer que reine la paz en tu vida. Pero el mundo sigue creyendo que algún día la va a conseguir. Hermanos, de hecho, esa paz anhelada es lo que promete el anticristo. El anticristo va a decir que él va a proporcionarles paz y seguridad al mundo. Y lo va a hacer, esa supuesta paz que busca el mundo, la va a dar por 3 años y medio, y después se va a quitar la máscara y va a comenzar la abominación desoladora. ¿Qué quiere decir esto? Que él se va a poner en lugar de Dios y le van a rendir culto a él y va a matar a todo aquel que le rinda culto a otro que no sea él. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, el eslogan del anticristo va a decir paz y seguridad, ¿ok? Ya lo había explicado entonces hace rato. Pero bueno, vamos a seguir leyendo acerca de Jacob y de su encuentro con el ángel de Jehová. Esto es algo interesante. Vamos a leer del 22 hasta el 32, vamos a acabar. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos,
Y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. El arma más poderosa de Jacob, humanamente pensando, era su persistencia. Jacob era muy persistente, ¿recuerdan? Trabajó 7 años por la mujer que amaba, pero no se la dieron a Raquel, ¿verdad? Y entonces le dieron a Lea y dice, bueno, me voy a aventar otros 7, no importa. Él era muy persistente por lo que quería. Y Jacob luchó con Dios toda el alba. Pero, ¿en verdad el hombre puede luchar contra Dios y salir victorioso? De acuerdo con este texto, parece que sí, ¿verdad? Jacob dice que Dios peleó contra aquí la palabra dice que Jacob peleó contra Dios y contra los hombres. Pero quiero que veamos cuál era la lucha de Jacob y quiero también que podamos comprender cuál es la pelea que Dios quiere contender contra ti. Jacob peleó de cierta manera contra su hermano, estuvo en disputa por la primogenitura y ganó, ¿verdad? Ganó Jacob con astucia la bendición de su padre Isaac también. Peleó contra su suegro Labán por lo que le pertenecía y ganó también. Salió victorioso y prosperado de la tierra de su suegro. Tuvo un enfrentamiento en Galaad con argumentos, pero sobre todo con la ayuda de Dios, lo que vimos el capítulo pasado. Pero realmente podemos pelear contra Dios y ganarle. Lo que considero es que en este texto que podemos comprender de algo tan curioso y relativamente como místico y atractivo, la verdad, ¿no? De conocer cada vez más, es que la lucha que tuvo con Jacob con Dios, hermanos, fue por su bendición. Fue por su bendición. Y considero que es la lucha que cada hijo de Dios debe de luchar en oración para recibirla. Hay situaciones en nuestro caminar en la fe, hermanos, que Dios no nos ha concedido algo, no nos ha bendecido de alguna manera, con alguna lucha que tenemos, con algún hábito, con algún pecado, o algo que queremos dejar, o algo que queremos recibir de Él. Y tenemos que luchar de rodillas, persistentemente, como lo hizo Jacob. Jacob luchó para recibir la bendición de Dios, y tú y yo podemos luchar contra Dios en oración para recibir las peticiones de nuestro corazón, pero aguas, todas las cosas que sean conforme a la voluntad de Dios y para la gloria de su nombre. Porque no quiero que confundamos esto con lo declaro, lo decreto y yo lo quiero, y ¿verdad? Como un niño berrinchudo pidiéndole a papá lo que él quiere, aunque no le convenga. Eso no es así. Cuando nosotros llegamos delante del Señor, tenemos que estar conscientes que en la oración, la petición se termina en el nombre del Señor y hágase tu voluntad, no la nuestra. Y tiene que ser para la gloria de Dios. Eso no quiere decir que te pongas a orar obstinadamente por un Lamborghini,
o por una casa en Beverly Hills, o algo que no tiene un propósito en tu vida que glorifique a Dios. Pero sí puedes luchar contra Dios en oración por una restauración de matrimonio, de una familia, por la salvación de tus hijos, por tu esposa, tu madre, tu padre, por decirle al Señor, Señor, necesito de ti, que me des esto para tu gloria. Señor, necesito que me hagas una nueva criatura, ya no puedo conmigo mismo, estoy harto de mí, estoy harto de mi maldad. Esa es la lucha que Jacob estaba contendiendo contra Dios. Con sus fuerzas humanas creía posible ganarle al Señor, pero no es así. Miren lo que dice la palabra de Dios de orar persistentemente a Dios. Vamos a Lucas 18 y vamos a leer del 1 al 8. Es la parábola de la viuda y del juez injusto. Esta viuda era persistente para pedir justicia a ese juez injusto. No dejaba de buscarle y pedir que se le hiciera justicia. Y nuestro Señor Jesucristo la refiere como parábola para que aprendamos a orar persistentemente, a pedir lo que necesitamos de Él. Vamos a leer Lucas 18 del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así es. Esa es la lucha que considero que tenemos que hacer nosotros. Luchar en oración persistentemente para pedirle al Señor lo que necesitamos, que le glorifique a Él y que transforme nuestras vidas para su gloria. Jacob luchó contra el ángel toda la noche, no desistió para obtener lo que deseaba. La bendición de Dios es lo que quería. Eso cambió no solo su nombre, sino su vida entera y la de toda una nación. Esa lucha es la que debemos dar nosotros continuamente en la carrera de la fe. La lucha contra Dios es la lucha con Dios al estrado de sus pies, rogando por misericordia, rogando por su favor, rogando por su bendición, diciendo: no te dejaré hasta que me bendigas, Señor. Esta viuda le clamó a un juez injusto y dice Jesús: nuestro Padre no es injusto, Él es justo, ¿cómo no te va a dar lo que tú pides? Pero no queremos luchar esa lucha. Tenemos una flojera espiritual que nos evita llegar al trono de la gracia donde podemos obtener lo que necesitamos en nuestras vidas. Pero no somos persistentes, desistimos fácilmente y dejamos de luchar con Dios esa batalla que Él desea para hacernos crecer en la fe. Hermanos, tal vez en esa lucha regreses herido, regreses débil, regreses humillado, pero terminarás con la bendición de Dios en tu vida que te hará recordar siempre ese momento, todos los días de tu vida. Tal vez al tu caminar no serás el mismo como Jacob, que posiblemente caminaba ya cojeando. Pelea la batalla, hermano, hermana. Continuamente pelea de rodillas delante de Dios.
Él te va a dejar ganar, Él te dará la victoria. De hecho, ya lo hizo. Cristo Jesús luchó esa batalla por ti. Cristo Jesús dio su vida por ti. Cristo Jesús a través de su muerte venció al enemigo para darnos vida eterna. Ahora las batallas, las luchas se ganan de rodillas, porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Hermanos, la lucha representa la contienda del hombre contra Dios. A sus hijos los deja ganar, pero no solo eso, les da la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Pero a sus enemigos es invencible y los derrotará hasta que todos doblen las rodillas delante de sus enemigos. Todos sus enemigos doblen rodillas delante de Él, perdón. Nadie puede contra el poder de Dios, pero a sus hijos Dios los deja ganar y les da la victoria. ¿Qué necesitamos hacer? Ser persistentes en la oración para estar en la victoria de la fe. Él ya no las dio, Él ya se dejó ganar. Él se dio a sí mismo para que nosotros obtuviéramos esa victoria en contra de la muerte. Él venció la muerte por ti. Él te dio esperanza y vida eterna. Somos victoriosos, pero tenemos que seguir luchando de rodillas para que nos creamos victoriosos y nos veamos victoriosos delante de Dios y de los hombres. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, quiero agradecerte por tu preciosa palabra, Señor, cómo nos enseñas a través de la relación que tuviste con Abraham, con Isaac y con Jacob y con todos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia se derrama y nos dejas ganar, Señor, como niños que juegan con su padre y que se dejan vencer por un puñetazo de un pequeño bebé ante una persona de 100 kilos. Así, Señor, tú nos dejas ganar porque eres bueno, Señor. Nos diste la victoria. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir delante de ti luchando esta batalla de rodillas, Señor. Te damos la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a entrar en adoración al Señor.